Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 151. La verdadera prosperidad viene de un apego a la palabra de Dios, es decir, de leerla, meditarla y obedecerla. Josué capítulo 1 al capítulo 3. La Biblia está llena de ejemplos respecto a hombres cuyo único propósito en la vida es la acumulación de bienes. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos a muchas personas que solamente para eso viven. También estamos llenos de ejemplos a este respecto en toda la historia de la humanidad. Por supuesto que muchas de estas personas obtienen todos sus bienes al transgredir las leyes y mandamientos de Dios, por lo cual tenemos que decir que su aspiración y resultado es completamente ilícito. Pero también no podemos ignorar a aquellas personas que mediante el trabajo y el esfuerzo han logrado obtener sus riquezas, pero tenemos que reconocer que muchos de ellos, además del esfuerzo y dedicación al trabajo, han contado con otras ventajas mayores al común de las personas. Porque si solamente dijéramos que la riqueza y la prosperidad vienen por el trabajo y el esfuerzo, entonces todos deberían de ser igualmente ricos y prósperos. Ahora, también hay que reconocer que Dios no condena la riqueza en sí misma, sino que la prohíbe como resultado de acciones que Él condena. Pero también es dador de riqueza a quien Él quiere, y en esto Dios ejerce su derecho soberano sobre las personas, sobre las cosas y sobre las condiciones. Y aunque nos parezca un tanto difícil de comprender esto, Dios muchas veces le da a la gente no creyente riquezas y a la gente creyente pobreza. Y de hecho, Santiago le da una connotación espiritual a ese derecho de parte de Dios cuando dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esto no significa que solamente los pobres fueron elegidos por Dios para ser salvados y que los ricos fueron elegidos para ser condenados, sino que hay que reconocer dos cosas a este respecto. Primero, que muchos ricos también fueron y han sido y siguen siendo creyentes, y que también muchos pobres fueron condenados y muchos seguirán siendo condenados. Ahora, en segundo lugar, que Dios en sus propósitos soberanos hace prosperar al hombre, pero lo hace bajo una condición muy especial: la obediencia irrestricta a su palabra. Cualquier otra forma de prosperar del creyente que no sea bajo esta condición de obediencia a la palabra de Dios será incorrecta. Josué toma el mando después de la muerte de Moisés y se prepara para pasar el Jordán a la tierra prometida. La gente del pueblo podría tener ciertas dudas respecto a su liderazgo, pero había algo que hacía notar que Dios lo había elegido a él, porque ellos le dicen: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. El pueblo fue muy determinante en esto, porque de alguna forma entendían que tanto como en Moisés y ahora con Josué, la autoridad de sus mandatos descansaba en que ellos eran obedientes a lo que Dios les demandaba a través de ellos al pueblo. Así que ellos comunicaban fielmente el mandato del Señor para su pueblo, y obedecer a Moisés y ahora obedecer a Josué incluía obedecer a Dios. Y es aquí donde precisamente se confirma que la verdadera prosperidad va más allá de la acumulación meramente de riquezas, aunque éstas están incluidas junto con la consecución de los planes y los proyectos que tengas en la vida y que Dios te los haya delineado. Porque Dios le revela a Josué uno de los más importantes principios que guiarán toda su vida, en la que estará frente al mando del pueblo de Israel.
Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este principio, dicen algunos, solamente aplica para Josué, pero en realidad este principio se amplía para todo hijo de Dios, cuando en el Salmo 1 habla del varón bienaventurado que tiene la palabra de Dios como su delicia y que en ella medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.